Estamos iniciando este conversatorio que lleva como título las crisis empresariales en tiempos de pandemia. Evidentemente, en primer lugar, tenemos que agradecer a la Universidad Católica, concretamente a la Dirección de Educación Continua, con su director Jensi Meneses, la invitación que me ha hecho. Pienso que es importante este tema, sobre todo dirigido a los estudiantes, a los profesionales del derecho y al empresariado en general en Venezuela. Debo comenzar señalando que el derecho mercantil históricamente se ha considerado como el derecho de unos ciertos actos. Sin embargo, recientemente hay una corriente, una doctrina bastante calificada, liderada por el maestro Morles, que señala que el derecho mercantil ya no es el derecho de ciertos actos, sino el derecho de una economía organizada en empresas, lo cual nos dice que la economía se fundamenta y se basa en esa organización de empresas que están constituidas de conformidad con el Código de Comercio en los tipos societarios que el Código de Comercio tipifica, donde resalta las sociedades anónimas, en primer lugar porque se ha considerado como la organización empresarial perfecta en el mundo entero, y en segundo lugar la importancia que tiene en Venezuela debido a las conversiones habidas de moneda, pues solamente en este país se están constituyendo hoy en día sociedades anónimas. De manera que el derecho mercantil lo debemos ver desde dos puntos de vista. Hay un derecho mercantil general que forma parte del derecho privado y que regula toda la actividad de la empresa o del empresario. Y también de personas naturales que, aun siendo no comerciantes, ejercen la actividad mercantil. Y un derecho mercantil especial, y en este derecho mercantil especial se ha venido creando a medida que se necesita o que se requiere de comercializar y de legalizar ciertos sectores de la economía. Y es así que tenemos el derecho mercantil de seguros, el derecho mercantil de bancario, el derecho cambiario, el derecho societario, y específicamente también regula toda la actividad de aquel empresario que ejerce la actividad de manera individual y que efectivamente lo hace a título profesional y de manera habitual. Es ahí entonces que tenemos un derecho especial. Este derecho especial, pues, en lo que atiende y en lo que concierne a este conversatorio, pues obviamente es este derecho concursal. El derecho concursal es un derecho que está dirigido exclusivamente para aquellos empresarios o aquellas empresas que están constituidas, están funcionando y son operativas, cumpliendo y respetando las normas mercantiles contenidas en el Código de Comercio. Este derecho mercantil especial, como el derecho concursal, tiene como finalidad regular las crisis patrimoniales de la empresa o empresario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que este derecho concursal hace presencia cuando hay crisis patrimonial. En aquel caso de que hay una empresa que cumple las obligaciones de manera regular, en forma normal, sus activos y pasivos son proporcionales, pues no necesita de recurrir al derecho concursal. Se recurre al derecho concursal en virtud de esa crisis patrimonial. Estas crisis patrimoniales pueden ser de dos formas: crisis patrimonial definitiva y crisis patrimonial transitoria o temporal. Ahí va a depender los procedimientos concursales que se puedan solicitar tanto por las empresas como por los acreedores. Ahora bien, esas crisis patrimoniales han sido estudiadas en una forma o en una institución concursal muy importante que se llama la cesación de pagos. La cesación de pagos es una institución concursal que no ha sido definida por ningún texto mercantil en el contexto universal, sino que ha sido mérito de la doctrina empezar o a analizar algunas definiciones o algunos grados o matices de esa cesación de pagos para que el empresariado o los acreedores puedan realmente asimilar en qué nivel
o en qué grado se encuentran en cesación de pagos. De manera que esta cesación de pagos pues, ha sido estudiada por corrientes, teorías, posiciones, y no es el momento porque los minutos pues apremian, pero es una institución concursal importantísima porque si no hay cesación de pagos, pues no existe tampoco derecho concursal. En este caso, entonces, esta cesación de pagos puede tener diferentes matices. Lo que nos corresponde o lo que nos interesa a nosotros en el derecho concursal venezolano es dos aspectos importantes en la cesación de pagos. En la cesación de pagos en Venezuela se ha señalado que lo que hay en un primer momento es una falta de pagos o una suspensión de los pagos. Aquí es la crisis patrimonial transitoria o temporal. Cuando se llama cesación de pagos realmente es cuando esa crisis temporal es definitiva, es radical. En ese momento el empresario de la empresa pues no tienen suficiente patrimonio, no tienen suficiente liquidez, el activo es inferior al pasivo. Entonces, en este caso existe lo que se llama la impotencia patrimonial. Cuando este empresario llega a una impotencia patrimonial, estamos hablando perfectamente de cesación de pagos. En este caso, el derecho concursal, pues piensa que en venezolano lo estamos viendo de dos aspectos, el aspecto de la falta de pago o suspensión de pago o de la cesación de pagos propiamente dicha. De ahí va a depender, evidentemente, los procedimientos concursales que se vayan a aperturar por parte de la empresa o por parte del empresariado o de los acreedores. Entonces, en este caso tenemos que revisar si la crisis es temporal o transitoria, pues el empresariado o él va a solicitar es el juicio de atraso. Si la crisis es definitiva, es decir, cesación de pagos, el empresariado o la empresa va a solicitar la quiebra, y en este caso, en cuanto a la quiebra, pues hay diferentes formas o maneras de iniciar esta quiebra, de este juicio universal de quiebra. Uno, por la misma manifestación de voluntad que haga el empresario o empresa que se encuentra ya en cesación de pagos, que es imposible para él realmente cumplir con las obligaciones. En este caso, el Código de Comercio le permite de manera individual solicitar la ejecución colectiva, en todo caso, el juicio universal de quiebra. También este juicio universal de quiebra se inicia por demanda de los acreedores. ¿En qué momento los acreedores se entran al concurso? Y por esto es que se llama derecho concursal, porque ellos entran al concurso cuando se dan cuenta, cuando aperciben o cuando realmente entienden que es de tal magnitud la gravedad de la crisis patrimonial del empresario que ellos prefieren entrar en concurso a los fines de poder, en este caso, cobrar o recibir alguna satisfacción de su acreencia en un porcentaje menor, pero es preferible que le paguen a una parte y no perder la totalidad de la creencia. Este juicio universal de quiebra se determina o se precisa y tiene la necesidad de tres supuestos generales. En primer lugar, para que se haya el juicio universal de quiebra, tiene que haber obligaciones mercantiles, o sea, es una crisis patrimonial por insuficiencia en el pago de las obligaciones mercantiles. Esta corriente ha sido bastante criticada por la doctrina porque señala que no necesariamente las obligaciones mercantiles son las que van a incidir en una crisis patrimonial, sino que todas las obligaciones como tal. También se produce este juicio universal de quiebra, se puede solicitar cuando no se encuentra en estado de atraso y cuando efectivamente no está el activo suficiente, el pasivo lo domina, y entonces aquí tienen que acudir a este juicio universal de quiebra. Contrario a lo que ocurre con el juicio de atraso, que es en realidad lo que yo creo que se encuentran en este momento los empresarios o el empresariado venezolano, porque se encuentran en una situación de crisis patrimonial. Tienen bastante activo, tienen inventarios, pueden tener locales, tienen transporte, pero les falta el circulante, o sea, no tienen numerario.
Entonces, en este caso, perfectamente pueden acudir a este procedimiento concursal de atraso, que bien ha sido llamado liquidación amigable. Normalmente cuando asistimos a cursos o cuando asistimos a conferencias en materia de derecho concursal, Venezuela pues tiene ese estigma de que tenemos un derecho concursal de liquidación, es decir, disposiciones que datan del siglo XIX, es decir, casi 2 siglos de diferencia. O sea, realmente tenemos un retardo en comparación con el resto que está funcionando hoy en día del derecho concursal. Entonces, en este sentido, pues entendemos que la finalidad del derecho concursal venezolano es la liquidación del patrimonio, lo que está señalado en las normas mercantiles. Esa liquidación del patrimonio, dándole que todo no es negativo, que tenemos que buscar siempre lo positivo, esa liquidación es ordenada, esa liquidación es cumpliendo con las normas que están contenidas en el Código de Comercio. Se entiende que se debe revisar exhaustivamente los títulos, si son suficientes para que ese acreedor entre a ese procedimiento concursal. También se maneja mucho lo que es la jerarquización de los créditos, o sea, en el orden como van a ir ser pagados. Entonces, en ese caso, evidentemente, hay una ventaja en cuanto a esta liquidación. Pero la otra ventaja que yo le veo a estos procedimientos concursales en Venezuela es que efectivamente pueden ambos procedimientos concursales, dentro de esos procesos, celebrar convenios. Y estos convenios es importante que el empresario o la empresa los maneje o no los celebre, porque tienen como finalidad ampliar los plazos de pago. A veces se reducen las cantidades o montos que vayan a hacerse. Evidentemente también ocurre que se reducen los intereses. Entonces es conveniente esa celebración de convenios con los acreedores. En este caso se plantean que hay 2 clases de convenios: el convenio por unanimidad y el convenio por mayoría calificada. El convenio por unanimidad es cuando todos los acreedores están de acuerdo con las propuestas hechas por la empresa o el empresario que está en ese procedimiento concursal, y en este caso el juez automáticamente lo debe homologar. Cuando es un convenio por mayoría calificada, pues en este caso los disidentes, los acreedores, pues se abre una articulación para que ellos expongan dentro de este proceso concursal las razones o motivos por las cuales no están de acuerdo con ese convenio. Al final de esta articulación que se apertura, evidentemente se encuentra que el juez le da procedencia a este convenio o no le da procedencia al convenio. Pero ¿cuál es la ventaja de ese convenio? De que no llega el empresario o la empresa a liquidar su patrimonio, sino que puede continuar funcionando porque esos juicios se extinguen por medio de ese convenio que se ha celebrado entre acreedores y empresarios o empresas. Pero esto es lo que tenemos hoy en día. Realmente, hasta esto son las particularidades de lo que es derecho mercantil y lo que es derecho concursal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una situación económica bastante difícil. Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, que lo declaró a principios de este mes de marzo, lo hace en acatamiento de que eran ya 3 continentes. Para que se declare una pandemia, debe la infección o debe la enfermedad estar en 3 continentes. Recordemos cuando aparece, nosotros en Navidad estábamos y decíamos que había un pueblo, Wuhan, en China, que estaba todo el mundo encerrado porque realmente había un virus demasiado contagioso. Luego aparece en Italia, aparece en España, y por último viene América, y por eso es el retardo en la declaración de pandemia. ¿Por qué es importante que yo haga estas pequeñas exposición de la pandemia? Porque esto me va a señalar a mí si la pandemia es una causa imprevista o una causa excusable. Aquí también hay que revisar el caso fortuito o la fuerza mayor. Sabemos que el caso fortuito es algo que viene de improviso, o sea, el factor sorpresa tiene aquí importancia. En cambio, la fuerza mayor es aquello que se puede prever, pero que no se puede realizar. Y esto es lo que le pasa al empresariado venezolano. Tenemos 6 meses y medio en una cuarentena. Viendo las declaraciones del presidente de Fede Cámara,
el presidente de Fedecámara señaló que tienen deficiencias e insuficiencias patrimoniales 25 trimestres antes de la pandemia. Esto da como resultado 6 años o más, lo cual no podemos considerarlo como un periodo sospechoso, porque el periodo sospechoso consiste en que es cuando es que el empresario o empresa comienza a manifestar sus crisis patrimoniales. Entonces, en este caso, entiendo que en este momento todas las empresas en Venezuela, las grandes, las pequeñas, las medianas, se encuentran en periodo sospechoso. Este periodo sospechoso es de inspiración francesa y que el Código de Comercio lo regula en los artículos 945 y 946. ¿Qué dicen estos artículos? Se habla del régimen de nulidades, es decir, es la facultad que tiene el juez para anular o declarar nula un acto o un contrato que haya hecho la empresa o el empresario durante el periodo sospechoso. Entonces, el periodo sospechoso, pues evidentemente implica varios aspectos. Uno, que implica la fuerza mayor. Dos, que manifiesta evidentemente en qué momento está en crisis patrimonial. Aquí tengo unos numeritos dados por las diferentes encuestas más importantes en Venezuela, que señalan que el 89.8% de las empresas que están abiertas en Venezuela y que están funcionando han sido afectadas por la pandemia y que apenas un 10.2% es el que han sido recuperadas, pero estas empresas son las que están dedicadas al expendio de medicamentos, al expendio de alimentos, que son las que no han cerrado nunca. Ahora bien, ¿qué es lo que debe hacer entonces en este momento el empresario si quiere intentar o si quiere promover, una vez que se abra la Administración de Justicia, que también está cerrada, intentar estos procedimientos concursales? Existe las llamadas 10 reglas donde una empresa no puede realmente, cuando una empresa no puede caer. Estas 10 reglas han sido estudiadas y analizadas. El autor es Russell Belfort, que no tenemos el tiempo de analizarlo, sino simplemente del análisis que se hace del artículo 945 y 946, pues estamos señalando que hay un periodo sospechoso. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el empresario, la empresa en este momento? Algunas recomendaciones se aparecen de esos análisis, de esos artículos. En primer lugar, tenemos que señalar que la empresa debe elaborar un presupuesto. Es lo que llama Russell Belfort escanear la empresa, es decir, señalar cuáles son las partidas fijas, cuáles son las partidas variables y cuáles son las imprevistas, y no salirse de esas partidas, porque eso lo va a llevar a una crisis patrimonial más grave y más aguda. En segundo lugar, celebrar convenios extrajudiciales. Estos convenios extrajudiciales que los puede celebrar con aquellos acreedores donde el empresario o empresa crea y considere que se tiene una crisis patrimonial más fuerte, una deuda patrimonial más fuerte. También, si la justicia ordinaria sigue el cierre, pues ya tenemos también la justicia alternativa. Están los medios de solución de conflictos como la mediación, como la conciliación y como el arbitraje, que se puede llegar a estos acreedores, porque la materia concursal es susceptible de ser acordada por estos medios o mecanismos que pertenecen a la jurisdicción alternativa. Otra situación que es importante y otra recomendación que debemos hacer es que no contraer obligaciones temerarias. Las obligaciones temerarias son aquellas en las cuales quizás por actos de desesperación el empresario adquiere préstamos, compra inventarios, a sabiendas y en conocimiento de que no los va a poder pagar. No, es prohibido totalmente hacerlo en este momento porque le va a sobrevenir una crisis patrimonial mucho más fuerte. Otra recomendación que existe es: todas las sociedades anónimas cuentan con un fondo de reserva. Ese fondo de reserva, que está contemplado en el 262 del Código de Comercio, ese fondo es los apartados que se hacen anualmente de un 5% hasta llegar a un 10%. Si hay descapitalización
de esas sociedades, pues es importante que se cubra el capital social con ese fondo de reserva. Igualmente, en muchas sociedades anónimas, en la celebración de asambleas se crean y se organizan fondos eventuales, fondos previsivos, por si acaso ocurre determinada situación. Bueno, pues es el momento de que esos fondos vayan a pagar a creencias, vayan a satisfacer créditos para no tener una eventualidad más fuerte en materia patrimonial. Hay otra recomendación que voy a hacer, que quizás no va a gustar mucho al consumidor, yo soy una consumidora, todos somos consumidores, es las ofertas, las promociones, los combos. Sí, es necesario que el empresario o empresa tenga un flujo de caja, pero se hacen ofertas, se hacen combos, se hacen promociones cuando hay sobrados inventarios, cuando hay un patrimonio equilibrado. Entonces no es consono en estos momentos, porque estos son momentos de desesperación. Estas promociones ¿qué va a conducir estas promociones? Primero, a no tener productos, a que los inventarios se acaben. Y segundo, a tener el dinero, pero que no va a cubrir las acreencias, ni los proveedores, ni los compromisos que pueda tener. Entonces, es evidente que tenemos que hacer primero que decir que no se pueden hacer estas promociones porque va a desgastar totalmente a la empresa. Y una sexta recomendación que podríamos hacer es realmente ordenar la casa, ordenar la empresa, actualizarla. ¿Actualizarla por qué? Porque actualizarla mediante la documentación legal, actualizarla en los libros y actualizarla en algunos pagos que puedan hacer. ¿Por qué? Porque nada impide que los acreedores, cuando se abra la Administración de Justicia, puedan intentar acciones individuales en reclamación de sus créditos. Y también si los empresarios o la empresa necesita y quiere asumir los procedimientos concursales que están previstos en el Código de Comercio, pues obviamente lo puede hacer. Ahora bien, hay otro procedimiento concursal que no se llama procedimiento de liquidación, no se llama liquidación completa, sino se llama liquidación administrativa. Esta liquidación administrativa está dirigido exclusivamente a las empresas que integran el sistema financiero nacional. Estas empresas, llámese seguros, llámese bancos, llámese mercado de valores, empresas de valores, son las únicas que están beneficiadas por esta ley de emergencia financiera del año 1993. Llegamos entonces a lo que queremos, a la propuesta. Llegamos realmente a entender que debemos fortalecer las empresas, debemos sanear las empresas, debemos tener empresas robustas que paguen las acreencias y que se funden normalmente. Entonces tenemos que prepararnos para la pospandemia, porque estamos en periodo sospechoso, estamos en crisis patrimonial, pero ¿qué va a pasar con todo ese empresariado una vez que se termine la pandemia o la cuarentena en el país? Entonces tenemos que buscar soluciones a estos problemas. De hecho, pues, entonces ha surgido a nivel mundial, en el contexto universal, que el derecho concursal lo tenemos que dividir en dos grandes derechos. El derecho concursal de liquidación y el derecho concursal de salvamento, que lo rige es el principio de la conservación de la empresa. ¿Qué quiere decir? Que a partir de 1970 podemos hablar de que en todo el mundo hay hoy en día un derecho concursal de salvamento, motivado y originado por los Estados Unidos de América con su célebre ley de reorganización empresarial, el cual influyó notablemente a muchos países en Europa, y encontramos que Francia tiene el saneamiento judicial, Italia tiene el concordato preventivo, España los concursos, Alemania el plan obligatorio de insolvencia. Entonces, estas empresas, pues obviamente que están en crisis patrimonial, están favorecidas con estas figuras concursales que han sido creadas en nombre de este derecho concursal de salvamento. Latinoamérica no se ha quedado atrás y efectivamente Latinoamérica ha tenido la particularidad que hay algunos países líderes, como en el caso de México. México creó los concursos mercantiles, Chile tiene el convenio judicial, Argentina tiene el acuerdo preventivo, y voy a dejar un poquito mención especial para Colombia. Colombia es un país que en materia de legislación mercantil tiene unos avances
agigantado. Pienso que es por eso el desarrollo también importante que tiene la economía colombiana. Entró Colombia al derecho concursal de salvamento de una manera fuerte, con dos leyes importantes. La ley 1166 de fecha 27 de febrero de 2006, que señala y que legisla en cuanto y programa lo que es el acuerdo de reestructuración. O sea, todas las empresas en Colombia, cuando están en pequeñas crisis o crisis un poco más avanzadas, pues obviamente presentan esos acuerdos de reestructuración a la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Y otra ley, la ley 380 de fecha 25 de enero de 2010, que extiende los beneficios que se le han hecho a estas empresas que están en crisis a aquellas personas naturales que no son comerciantes y que pueden que pueden servirse de estos beneficios. ¿Por qué hablo yo de este derecho de salvamento? Evidentemente no puedo explicar hoy con los minutos que tengo toda esta forma de esas figuras concursales, pero sí creo que es el momento justo, es el momento, yo creo que estamos en una oportunidad de oro para cambiar. Siempre digo que las crisis son oportunidades para cambiar, y en este sentido yo he visto y he analizado que en todos los considerandos de los recientes decretos dictados por el Ejecutivo Nacional se habla de fortalecer la economía. Entonces, ¿a quién tenemos que fortalecer? A la empresa que integra la economía, que forma parte de esa economía. Entonces veremos que se pueden crear figuras concursales, si bien no puede ser que no sean las que he mencionado, pero también pueden ser en imagen. O sea que, como yo digo, tenemos que prepararnos para el avenir y para el futuro. El Ejecutivo Nacional ha incursionado en medidas económicas de conformidad con la naturaleza mercantil. Entonces, ¿qué tenemos? Pues ha suspendido los cánones de arrendamiento de viviendas principales y de locales comerciales, ha incursionado también en la prohibición de ejecutar las garantías de los créditos. ¿Quiénes son los detentadores de los créditos? Los bancos, las entidades bancarias. Recientemente ha señalado que se les va a exonerar de los gastos de reserva y de los gastos de aranceles a aquellos empresarios, a aquellas personas que quieran constituir pymes bajo la figura de sociedades anónimas. Entonces yo creo que es el momento de que el Ejecutivo Nacional se comience a trabajar qué se va a hacer con los empresarios que se encuentran en este momento en crisis y que efectivamente van a entrar en una pospandemia. Para concluir, y de verdad señalando que debemos retirarnos, debemos excluirnos, debemos despedirnos de este derecho concursal de liquidación donde haya igualdad de las partes, porque en estos momentos en los procedimientos concursales en Venezuela el empresariado, la empresa está supeditada, está subordinada a lo que diga el acreedor, a los acuerdos y convenios que hagan los acreedores en los procesos concursales. Entonces tenemos que buscar la igualdad entre las partes, sin menoscabar que los créditos se deben de honrar tal como se deben honrar todas las obligaciones. Y para terminar, pues una frase muy célebre del primer ministro británico Winston Churchill, que señalaba que todos piensan que la empresa es un lobo al que hay que destruirlo, hay que abatirlo, hay que demolerlo. Otros piensan que es una vaca, que hay que ordenarla, que hay que exprimirla hasta lo máximo, pero pocos piensan que es la que lleva la mayor carga posible en un país. Entonces, vamos rumbo a ese derecho concursal de salvamento. Tenemos que buscar la igualdad entre empresarios y acreedores. Gracias por la atención, espero que les haya servido algunos conocimientos breves porque esta materia es bastante extensa y siempre agradecida a mi alma mater.